Bueno, iglesia, buenos días, ¿cómo están todos en esta mañana? Bienvenidos a la nueva iglesia Bautista La Serena. Bueno, después de la incomodidad arriba, ya es un gozo poder estar aquí cómodos nuevamente todos, compartiendo. Y hermanos, más que un templo bonito, un edificio bonito, es la palabra, ¿sí? Es que nosotros seamos un templo agradable para Dios, ¿sí? Realmente estas son cosas que, bueno, el Señor nos permite, pero de nada serviría si nuestras vidas no son un templo agradable para Dios. Entonces, pensaba en eso esta mañana. En estos últimos himnos que entonábamos, hablábamos de caminar, creo que es digno, un versículo allí en Efesios, de la vocación con la cual hemos sido llamados, y de eso vamos a hablar, hermanos, ¿sí? Son cosas que el Señor siempre organiza y terminamos siempre hablando de cosas que hablan los himnos, de cosas que salió en la escuela dominical, en Berea, y eso es hermoso, ver cómo el Señor organiza todo esto a su favor. Pero bueno, antes vamos a orar para poder iniciar, mis hermanos. Tengo aquí un cronómetro para no pasarme. Vamos a orar, iglesia. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por regalarnos la oportunidad y la bendición de venir, Señor, de estar aquí con salud, Señor, de haber podido descansar en nuestros hogares. Señor, por lo que comimos en esta mañana, el desayunito. Gracias, Señor, por este lugar, Señor, que tú has embellecido, Señor, que nos has regalado, Señor, para dedicarlo a ti, Señor, para que sea un lugar donde se predique la palabra, se alabe tu nombre, se adore, Señor, tu nombre, Señor, con aquellos que venimos aquí a reunirnos, a congregarnos, Padre. En esta mañana, Señor, yo te ruego especialmente que hables, Señor, conforme a la necesidad que cada uno tenemos en nuestro corazón, Señor. Yo te ruego, Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, me guíe en cada palabra, en cada frase, Señor, que vaya a pronunciar en esta mañana. Te ruego que no me permitas hablar a mí ni mis pensamientos, Señor. De la misma manera que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos tener los ojos de nuestro entendimiento abiertos, Señor, y dispuestos a recibir tu luz y tu palabra. Señor, es difícil a veces, Padre, recibir tu palabra y ponerla en práctica, Señor, pero te rogamos que moldees y tomes nuestro corazón para que pueda ser un corazón que quiera servirte, que quiera obedecerte, Señor. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades, Señor, de nuestras luchas, de nuestras tentaciones, de nuestras pruebas, Señor, para que podamos recibir con mansedumbre, Señor, la palabra plantada en nuestros corazones y podamos dar fruto al 100 por 1 como nos exhorta tu palabra también. Que podamos llegar a ser una iglesia bíblica, la iglesia que tú deseas, con la que deseas encontrarte cuando vengas por segunda vez, Señor. Ese es nuestro anhelo y bueno, es la responsabilidad también de cada uno de nosotros, Señor. Por eso las exhortaciones y el ánimo y la enseñanza de hoy, Señor, es para que cada uno de nosotros nos consagremos a ti individualmente en nuestro hogar y también como congregación, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades, Señor, y nos dejamos en tus manos, en el precioso poder de tu Santo Espíritu. Amén. Iglesia, con estas enseñanzas que yo voy a estar dando, si Dios lo permite, vamos a culminar la serie de la iglesia, como les mencionaba también unos domingos pasados. ¿Cuánto llevamos estudiando de la serie de la iglesia? Como unos 2 meses tal vez, más unos 2, casi 3 meses. Y lo ideal es ya terminar. No podemos abarcar lo que significa eclesiología, porque estaríamos hablando de 1 año, 2 años estudiando. Entonces solamente tocamos ciertos temas, hermanos, que nos ayudan a nosotros a poder entender qué es la iglesia, qué es lo que Dios quiere. Antes de iniciar con nuestro tema, que el título es Comportándonos como es digno del Evangelio, ¿sí? Los que quieran anotar ahí, comportándonos como es digno del Evangelio. Comportándonos como es digno del Evangelio. Y vamos a ver este domingo, el día de hoy, un tema
que se llama, o que se titula, Deje de hacer el mal. Fácil. Y el siguiente tema de en 8 días, ¿adivinen qué va a ser? Aprenda a ser. Qué inteligente esta iglesia, está volando. Así me gusta, hermanos. Aprenda a hacer el bien, sencillo, sencillísimo. Pero hoy en 8 días también vamos a ver lo que denominamos el pacto de la iglesia. Esa palabra es un poco extraña porque se imagina uno, el pacto de sangre o quién sabe qué cosas vamos a hacer aquí, o un ritual extraño. No, simplemente lo llamamos pacto, pero es un compromiso, ¿sí? Es yo comprometerme ante la iglesia y ante Dios primeramente a comportarme como es digno del evangelio en medio de nosotros. Hermanos, si nos comportamos como es digno del evangelio, les tengo buenas noticias. Vamos a vivir en paz, vamos a crecer espiritualmente y vamos a hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro objetivo, iglesia. Y voy a hacer un pequeño resumen para poder llegar a este tema importante de este pacto. Y hablamos que la iglesia universal está compuesta por todos los creyentes, todas las personas que han dicho, Jesús es mi Señor. Yo creo que Él vino hace 2000 años, pero no solamente vino, sino que Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día con poder, demostrando ser Dios. Lo creí en mi corazón, lo confesé con mis labios, me arrepentí de mis pecados, dije, Dios, no quiero vivir más esa vida que venía viviendo hace tantos años, me arrepiento, cambio de dirección, ya no voy por aquí, por la senda del mundo, la senda de muerte, sino voy por esta nueva senda, la senda de vida, la senda de esperanza, la senda de amor, la senda del evangelio. Un día tomamos esa decisión cada uno de nosotros, ¿verdad? Espero que lo hayan tomado y estoy casi que seguro que cada uno de ustedes la tomó. Y en ese momento ustedes fueron bautizados, y nosotros, fuimos bautizados con un solo espíritu, dice la palabra. Porque hay un solo espíritu, una sola fe, un solo Padre, un solo evangelio, un solo Salvador. Y ese único espíritu nos introdujo en lo que se llama el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Muchos creyentes en todo el mundo alrededor, distribuidos, que creen en Jesús, hacen parte del cuerpo de Cristo, lo que se llama la iglesia universal. Pero la palabra también nos enseña de la iglesia local, ¿sí? La iglesia, ¿qué es la iglesia local, hermanos? Pablo habla de ejemplos de iglesias locales, a ver, los quiero escuchar. Corintios, Efesios, Tesalónica, Filipenses, Roma, Colosé, etcétera. Muy bien, hermanos. La Serena, bien. La iglesia local, hermanos, es una pequeña representación del cuerpo de Cristo, ¿sí? En una ubicación especial, en una ubicación particular, en este caso La Serena, ¿sí? Y el propósito de Dios, hermanos, se cumple a través de la iglesia local. ¿Saben por qué? Porque la iglesia local nos dice, la palabra nos dice que nos amemos unos a otros, que hemos aprendido a mantener la unidad, hemos aprendido de exhortarnos unos a otros. Y para mí sería muy difícil, la verdad, cumplir ese objetivo con un hermano en China. Es más, no hablo chino, ni siquiera podría entablar una conversación, ¿sí? Así es del cuerpo de Cristo, claro, en cualquier parte del mundo. Pero el propósito y el diseño de Dios solo se va a poder cumplir por medio de la iglesia local, porque no es que es el grupo pequeño que nos reunimos, que compartimos una misma cultura, una misma lengua, etcétera, vivimos cerca. Por ende, el propósito de Dios se cumple a través de la iglesia local, ¿sí? La iglesia local es una representación del cuerpo, como les decía, del cuerpo de Cristo, y la palabra utiliza la palabra cuerpo precisamente porque, ¿qué es un cuerpo, hermanos? Tiene varios miembros, ya lo hemos hablado, ¿cierto? ¿Y los miembros de mi cuerpo están despegados, alejados? No, están unidos, ¿sí? Todos los miembros de su cuerpo están unidos a su cuerpo, sería raro que no lo estuvieran, ¿sí? Todos estamos unidos a un solo cuerpo y funcionamos por medio, coordinadamente,
¿cierto? Funcionamos coordinadamente. Por eso me encanta y por eso la palabra nos llama un cuerpo, ¿sí? No nos llama, bueno, hay más metáforas, ¿no? Pero habla de un cuerpo. Y nosotros, iglesia, hemos acuñado un término, y no solo La Serena, muchas iglesias, que se llama la membresía, que hemos venido hablando, ¿sí? La membresía. ¿La membresía qué es, hermanos? Es un cuerpo. Es un cuerpo que tiene miembros y que están unidos como los miembros de nuestro cuerpo y que funcionan coordinadamente, ¿sí? La membresía es eso, ese es el objetivo, que seamos un cuerpo, que estemos unidos, que funcionemos coordinadamente, ¿sí? Lastimosamente el tema de membresía a veces se ha tergiversado, como les he mencionado varias veces. La membresía no es una élite de hermanos, que se creen los hermanos superiores, los santos, levitan por allá como arcángeles, no sé. No se trata de unos hermanos superiores ni una élite, no. ¿Quiénes deberían ser la membresía de la iglesia? Todos porque es que el cuerpo está compuesto de varios miembros. Otra cosa, la membresía no son de hermanos perfectos. No es que yo no soy hermano perfecto, entonces yo que me voy a meter a la membresía de la iglesia. No, hermanos, de hecho todos los que nos congregamos aquí regularmente cada domingo, debemos ser miembros los unos de los otros. Debemos ser miembros como un cuerpo, como somos un cuerpo, una representación del cuerpo de Cristo. Entonces no son hermanos perfectos, pero sí son hermanos que tienen el anhelo, o que tenemos el anhelo de madurar en la fe, que es diferente, el anhelo de madurar en la fe. La membresía no es el miembro no es cualquier persona que entra por las puertas de este edificio, porque por aquí puede entrar cualquier persona, ¿sí o no? Pueden entrar personas que no tienen ninguna mala intención, vienen a visitar. No, yo quería conocer la iglesia, yo quería ver quién enseña, yo quería ver qué enseñan, pero no podemos llamarlo un miembro. ¿Por qué? Porque es que un miembro es parte de un cuerpo y tiene una función. ¿Se imaginan una persona nueva, un invitado, yo decirle, no, necesito que por favor, bienvenido, por favor me deja bien trapeadito aquí el púlpito, ¿sí? O bien lavaditos los vasos arriba del tinto? No puede ser, ¿cierto? ¿Eso a quién le pertenece? A los miembros, ¿cierto? A los que nos congregamos regularmente, ¿sí? No quiere decir que entonces yo vaya a despreciar a un invitado. Porque a veces yo he visto eso lastimosamente, que llega una persona nueva y como es una persona que viene de otra iglesia, no se va a congregar acá, entonces yo no le hablo. Y el que sí quiere congregarse, entonces sí soy buena gente con él. No, todos somos finalmente creyentes, ¿sí? Y debemos tratarnos igualmente, seamos o no, que pertenezcamos o no a la membresía de la iglesia. Debemos ser amables, debemos ser amorosos, debemos escucharlos, debemos saludarlos, etcétera. Entonces esto es como manera de un pantallazo, hermanos. Toda la serie que hemos estado viendo hace 2 meses, tres meses de la membresía ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin, hermanos, y a su objetivo final. El objetivo final es este, hermanos. Formar una membresía bíblica. Un cuerpo definido, unido y coordinado. ¿Para qué tener esta membresía, hermanos? Fuera del tema legal, que sabemos que obviamente debemos hacerlo por un tema legal, ¿sí? Pero eso pasa a un segundo plano, es porque, como les decía, es el diseño de Dios, es la manera en que crecemos espiritualmente, que nos fortalecemos más, que testificamos mejor al mundo, como hemos venido enseñando, que podemos madurar, ayudarnos y cumplir la gran comisión. Filipenses capítulo 1, versículo 27, vamos a empezar ya en materia. Filipenses 1:27. Aquí Pablo le hace una petición a la iglesia de Filipos, y es la petición que nosotros les hacemos también a ustedes, y nos hacemos en general los unos a los otros. Si usted quiere ser parte del cuerpo de la iglesia, miembro de la iglesia, hermanos, no vamos a poner reglas de hombres. No vamos a decir, usted tiene que vestirse así,
o usted tiene que tener las mujeres, ¿cómo es que es? Cabello largo, falda larga, lengua larga también. No vamos a enseñar eso. O que los hombres todos tienen que venir de corbata o si no se van al infierno, quién sabe qué cosa. No son reglas de hombres, hermanos, y gracias a Dios por eso. Solamente les pedimos algo y es una demanda de Dios directamente. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Eso es la única petición, hermanos. Es la única. Dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausentes, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ya hemos hablado acerca de eso. Un mismo espíritu, una misma mente, un mismo parecer. ¿Cierto? Combatiendo unánimes. Hemos hablado también acerca de la unidad. Por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio. Esta es nuestra única petición. Cualquier hermano que no esté dispuesto realmente ¿a qué? A obedecer la palabra, no a obedecer mandamientos de hombres. Que no esté dispuesto a obedecer la palabra no tiene el mismo pensamiento, no tiene el mismo parecer, no tiene la misma mente. Si usted, y lastimosamente para que podamos funcionar como un cuerpo necesitamos todos tener la misma mente, el mismo parecer, ¿sí? El mismo sentir, de lo contrario no vamos a funcionar coordinadamente. Vamos a cada uno a hacer lo que quiere y va a haber aquí caos en vez de unidad y paz. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué queremos nosotros, hermanos, de cada uno de ustedes? Que estemos en un mismo sentir, que pensemos de la misma manera, ¿sí? Pensar de la misma manera no es pensar como Eddie dice, o Jaime, o Duan, o hermano Manuel. Es como la palabra dice, porque tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Porque tenemos al Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo. Eso es lo único, hermanos. Seamos del mismo sentir, seamos del mismo parecer. Hoy, hermanos, una vez más, queremos hacerle la invitación a todos los que frecuentan con regularidad en la iglesia, a que se identifiquen con una iglesia local, ¿sí? A que se identifiquen con una parte del cuerpo de Cristo en alguna parte, si no es aquí, en algún lugar, porque necesitamos identificarnos con una iglesia local para que nos exhortemos, nos enseñemos, nos animemos y crezcamos unidos. Nosotros le hacemos la invitación de ser parte de la Iglesia Bautista Independiente La Serena, ¿sí? Para que seamos todos un cuerpo y trabajemos unidos. Pongamos al servicio de Dios nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ministerios y podamos estar unánimes en el Evangelio, deleitándonos de permanecer juntos y unidos como hermanos, cumpliendo la palabra de Dios. No le dé miedo comprometerse, ser parte formal, porque somos una familia. Y como una familia, hermanos, una familia no está compuesta de solo señores de 50 años, ¿sí? O gente de la misma edad. ¿Se imaginan una familia así? No existe. Pues yo no he conocido la primera, la verdad. Las familias están compuestas ¿por qué? Por bebés, por jóvenes, por adolescentes, por abuelos, por adultos, etcétera. O sea, hay un rango de diversidad en esa familia, de la misma manera en la iglesia. Hay unos bebés espirituales que han empezado en los caminos del Señor, otros que están ya un poco más maduros, otros que llevan muchísimos años en la fe, ¿sí? Y adivinen, hermanos, así como cuando nace un bebé, pronto van a ser Josué, si Dios lo permite, todos van, ay, el bebé tan lindo, y van a consentirlo, y van a cuchicharlo, y va a ser la goma de la casa, y lo cuidan. ¿Qué tal si también aplicamos ese mismo pensamiento a la familia de la iglesia? Un creyente nuevo, venga hermano, usted es nuevo, le animo en el Señor a que permanezca, quiero que crezca en el Señor, quiero que se fortalezca, y le damos alimento espiritual, palabras de edificación, ¿sí? Así todos vamos a poder crecer espiritualmente, hermanos, madurar, hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me siguen? Entonces, por eso no hay que temer si usted de pronto está empezando, si no es una persona de bastante recorrido. Si usted desea madurar en el Señor y tiene la voluntad y el deseo de hacerlo, está bienvenido, ¿sí? Y ya hemos hablado, acá hay un orden, ¿no? Para funcionar coordinados debe haber alguien que supervise, alguien que esté pendiente, velando
sobreveyendo por todos. Hablamos de las autoridades, de cómo debemos también sujetarnos a las autoridades y demás. Así que, hermanos, después de estas enseñanzas, o sea, después del otro domingo, la idea es que formemos una membresía bíblica, ¿sí? Los que están actualmente, vamos a hablar, vamos a animarlos, vamos a invitarlos, ¿sí? Los que quieran, los que no quieran, hermanos, pues tampoco uno puede obligarlos, ¿sí? Tampoco es de obligación, tampoco eso es voluntario, ¿sí? Como todo, el Señor es caballero y nos invita, pero Él no nos impone, ¿sí? Es una invitación que nosotros tenemos para todos ustedes. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver este versículo, que es lo único que pedimos, hermanos, para que usted se identifique con este grupo de hermanos en La Serena. Solamente, como les decía, hay en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Ya voy 20 minutos, toca correr. Solamente, pase lo que pase, hermanos. ¿Qué dice? Comportados. Que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Es mucho pedir? No es mucho pedir, es mucho aplicar tal vez en nuestra vida, ¿cierto? Pero realmente es algo que proviene de Dios. Eso es algo que no solamente nos sirve para la iglesia, sino en nuestra vida en general, en todos los ambientes en los que nos desarrollamos, laboral, en el colegio, en la universidad, en la familia, etc. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y la palabra que utiliza Pablo aquí para comportar es un poco extraña. ¿Saben qué significa en el original? Es la palabra no la puedo pronunciar, pero politeuomai, que viene de polis. ¿Qué significa polis? Ciudadano, ciudad, viene de ese lugar, de allí. Quiere decir comportarse como ciudadano. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Comportarse como ciudadano. ¿Sí? ¿Por qué les decía Pablo a los filipenses que se comporten como ciudadanos? Porque recuerden que Filipo era una colonia ¿de qué imperio? Romano, ¿sí? Era una colonia del imperio romano. Y los que nacían allí en Filipos, los que eran casados con otros romanos, etcétera, tenían una nacionalidad que era nacionalidad romana, ¿sí? Una nacionalidad codiciada, deseada por todo el mundo. Hagan de cuenta como hoy, que todo el mundo quiere tener la nacionalidad americana, o todos quieren tener nacionalidad europea, inglesa, alemana, etcétera, ¿sí? Porque con un pasaporte usted, por ejemplo, americano, usted tiene acceso a muchos países, tiene muchos privilegios, muchas cosas, ¿sí? De la misma manera, esta ciudadanía romana era de muchísimos privilegios, ¿sí? De muchísimos privilegios. Hablaba si usted era romano en ese tiempo, tenía un estatus, ¿sí? O sea, no era cualquier persona, tenía un estatus social, ¿sí? Usted podía votar, podía postularse para algún cargo de política, podía comprar propiedades. Si usted no era romano, usted no podía comprar propiedades en el Imperio Romano, en Filipo, ¿sí? Tenía incluso exoneración de ciertos impuestos, ¿sí? Podía casarse con otro ciudadano romano, no lo podían ni azotar ni torturar sin antes haberlo condenado oficialmente. ¿Recuerdan lo que sucedió con Pablo? Cuando lo cogió Félix, lo mandó a azotar y se le dijo: usted me va a azotar a mí si es que yo soy romano. Y él: ¿cómo así? ¿Usted es romano? Pero si yo gané esa ciudadanía, ¿con qué? Con mucho dinero. Yo la compré porque era codiciada, era anhelada, era deseada, ¿sí? Y Pablo utiliza esa palabra, hermanos, para decirle a los filipenses que así como ustedes se sienten tan orgullosos de su ciudadanía romana, ¿sí? Así como se sienten dignos de esa ciudadanía romana, ¿cierto? Así es la ciudadanía celestial, ¿sí? Hay una ciudadanía, hermanos, que es muchísimo mejor que la americana, que la europea, que la asiática, la que usted piense. Hay una ciudadanía que es mucho mejor, que tiene muchísimos más privilegios. ¿Saben cómo se llama? La ciudadanía de los cielos. Filipenses, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 20.
Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Con esta ciudadanía, hermano, nosotros tenemos tiquete directo al cielo. Tenemos una herencia segura, como dice la palabra, que no se va a marchitar, que no se va a dañar, que no se va a perder. Los beneficios que tenga una ciudadanía importante hoy en día, todos esos beneficios un día van a pasar, un día se van a acabar, porque todo eso se desaparece, todo eso es temporal. Pero la ciudadanía celestial y los privilegios de la ciudadanía celestial no son temporales, no se acaban, son eternos y lo tenemos en los cielos, hermanos. ¿Sí? La pregunta, hermanos, aquí es, ¿usted se ha considerado como ciudadano del cielo? ¿Se considera ciudadano del cielo? Aquí, continuando viendo este versículo, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Cuando habla de la palabra digno, está hablando apropiado, adecuado, coherente con esa ciudadanía. Si yo soy un ciudadano del cielo, yo debo actuar coherente con esa ciudadanía, ¿sí? Yo soy ciudadano también colombiano, bogotano, ¿sí? Y como ciudadano de acá hay algo que me caracteriza, ¿sí? Como ciudadanos ustedes hay algo que los caracteriza. Si ustedes van a otro país, se van a dar cuenta que los otros ciudadanos de otros países tienen otras maneras de actuar y otras maneras de hablar y de conducirse, ¿sí? Como ciudadanos del cielo, hermanos, nosotros debemos reflejar eso interno que el Señor ha hecho en nosotros externamente, demostrar que somos ciudadanos del cielo, hermanos. Nosotros tenemos 1000 oportunidades todos los días para demostrar o que somos ciudadanos del cielo o que no somos ciudadanos del cielo. A diario se nos presentan oportunidades para demostrar que somos honestos o podemos escoger ser deshonestos, ¿sí? Tenemos la oportunidad de hablar con verdad o también nos da la opción de hablar con mentira. Tenemos la opción de ser correctos o de ser tramposos, ¿sí o no? Aquí nomás, todos estos materiales que se necesitaron para la remodelación, sobraron materiales, nos trajeron más de lo que nos debían haber enviado. De otro, aprovechemos, entonces coloquemos. No, hermanos. Lo primero que decidimos, esto no lo pagamos, se devuelve. ¿Lo necesitamos? Sí. Pero ¿qué tal yo como iglesia nosotros aceptando cosas así y después que se den cuenta? O así no se den cuenta, Dios se dio cuenta. ¿Sí? Dios se dio cuenta. Entonces, hermanos, nosotros en nuestra vida diaria se nos presentan 1000 oportunidades para demostrar nuestra integridad, para hablar con verdad, para hablar con honestidad, ¿sí? Y a veces nosotros permitimos que las pequeñas zorrillas dañen todo el viñedo. Esos pequeños pecadillos que nosotros tenemos en nuestra vida pueden echar a perder nuestra vida, ¿sí? Debemos, hermanos, cuando usted esté frente a una oportunidad de hacer las cosas mal, recuerde que usted es ciudadano del cielo. Y que usted está reflejando esa ciudadanía con la persona con quien usted está tratando o el escenario en el que usted se está enfrentando, ¿sí? Ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo, hermanos. Y debemos portarnos de esa manera, con orgullo. ¿Se siente orgulloso de ser ciudadano del cielo? Amén. Hermanos, es un gran privilegio haber sido perdonados, lavados, justificados, transformados. Ya estamos sentados en lugares celestiales, santificados. Hermanos, eso es mucho. Y fue por gracia de Dios, ¿sí? Fue por su gracia. Efesios capítulo 4, versículo 22. Gálatas, Efesios, unas hojitas atrás, 4:22. Vamos a ver dos pasajes para recordar nuestra ciudadanía. Dice, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Conforme a los deseos engañosos. Es bueno recordar esto, hermanos. Es bueno recordar nuestra ciudadanía. Es bueno recordar que había un viejo hombre. Debe haber un viejo hombre. ¿Sí?
O sea, me refiero a que si no hay un viejo hombre en nuestra vida, hermanos, entonces no hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Cuando habla de un viejo hombre, habla de algo que ya pasó, que ya está muerto, que ya está a punto de expirar, que ya no tiene dominio sobre mi vida. ¿Sí? Pero si todavía me controla y todavía soy siervo de ese viejo hombre, pues entonces no hay un nuevo hombre en mí todavía y necesito nacer de nuevo. Pregúntese, ¿hay un viejo hombre en su vida? Que usted diga, este era Eddie, hacía esto, era esclavo de eso, pensaba eso, frecuentaba esos lugares. Ya no es, eso ya pasó. ¿Sí? Ahora hay un nuevo hombre con unos nuevos pensamientos, con una nueva mente, con unos nuevos objetivos, etc. ¿Sí? Hay ese viejo hombre y hay un nuevo hombre en nuestra vida. El Señor utiliza la palabra vestirse. ¿Sí? Ese viejo hombre, hagan de cuenta que es como una ropa vieja, dañada, rota, sucia, maloliente, que ya no la necesito. ¿Y yo qué hago? Me la quito. Y el Señor nos da un armario lleno de ropa nueva, limpia, pura, que debemos ponérnosla. Ahí dice en el siguiente versículo, el versículo 24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Entonces yo cojo ese nuevo armario que Dios me da y me pongo esa nueva ropa, hermanos, porque ya esa ropa antigua yo ya me la quito y ya no la necesito. Y me pongo esa nueva camisa, ese nuevo buzo, ese pantalón que es de amor, que es de paciencia, que es de gozo, que es de esperanza, que es de mansedumbre, como los frutos del Espíritu. ¿Sí? Yo me quito esa ropa y me pongo una nueva. Porque miren lo que dice ahí el versículo 22 en Efesios 4. Despojados del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sabe por qué yo me lo quito? Porque es que ese viejo hombre está corrompido. Yo me quito esa ropa porque es que esa es de mi antigua naturaleza, que estaba corrompida, que estaba extraviada, que estaba, miren este significado, arruinada. Esa era nuestra condición, arruinados por nuestro pecado. ¿Sí? Arruinados por esos deseos engañosos. Habla aquí de deseos, por esas concupiscencias, por esas codicias, habla de pasiones prohibidas. ¿Sí? Y nos arruinan. Mi hermano, aunque yo sé que usted lo cree, pero el pecado, eso es lo que hace, arruina, destruye. Destruye, hermanos. Entonces yo ya me quito de esa ropa porque eso es de ese viejo hombre el cual antes yo vivía, que estaba arruinado por todas sus codicias. Gálatas 5, 24 y 25. Atrás. Gálatas 5. Y aquí hace un calificativo. Da un calificativo. Versículo 4. Pero, ¿qué espero? Un condicional, ¿cierto? Un contraste. Pero los que son ¿de qué? De Cristo. ¿Sí? ¿Usted es de Cristo? Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con todas sus pasiones y deseos. Ya la crucificaron, ya la crucificamos. Ya murió en ese viejo hombre. Todas esas pasiones por las que vivíamos, todos esos deseos desenfrenados, horribles, pecaminosos, ya fueron clavados cuando Cristo fue clavado en la cruz, al yo creer en Él. Ya no nos dominan, hermanos, como dice ahí en Romanos capítulo 6. Vayamos allí. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, vuelve y habla, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. Juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que
¿A fin de que qué? No sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Cuando nosotros, como yo iniciaba diciéndoles, hermanos, cuando nosotros fuimos a Jesús, nosotros le dijimos a Jesús: Jesús, me arrepiento ¿de qué? De mis pecados. Yo ya no quiero vivir más en eso. Me arrepiento. Lo dejo atrás. No quiero andar más en eso. No quiero servirle más a ese pecado. Fue crucificado, fue muerto para que el nuevo hombre viva en virtud de la resurrección de Jesús. Así como Jesús resucitó, nosotros también tengamos un nuevo hombre, una nueva naturaleza, un hombre resucitado, como dice allí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿Sí? En vida nueva. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una nueva vida, hermanos, que ustedes y yo estamos gozando si hemos creído en el Señor. Ahora, no quiere decir que nunca vayamos a pecar ahora de ahora en adelante. No, igual ese viejo hombre todavía puede llegar a afectarnos, puede llegar a hacernos zancadilla, pero no le servimos, que es diferente. Lo hemos enseñado una y otra vez. Cristo no solo murió para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, sino también para liberarnos de la esclavitud del pecado. El que diga que no puede ser libre de la esclavitud del pecado, no conoce la obra completa de Cristo, porque Él dice que también vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, recordar esa condición, ¿no? Nuevas criaturas, nueva nacionalidad. Atrás ese viejo hombre y proseguimos adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento, como dice Pablo, con la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Entonces, el primer punto habla de dejar de hacer lo malo, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver hoy, dejar de hacer lo malo. Nosotros como iglesia, hermanos, no queremos que entre nosotros estemos viviendo de acorde a la corriente, a la vanidad y a los placeres de este mundo. ¿Sí? Ningún miembro de la Iglesia La Serena debe vivir buscando las diversiones de este mundo, los placeres de este mundo, fiestas, trago, droga, sexo ilícito, apuestas, casinos, etcétera, no sé, todo lo que este mundo nos muestra, series. Esas series de Netflix, hermanos, yo tengo Netflix por colocarle un programa de televisión a Celeste. De resto, a veces decimos, bueno, compartamos un rato en familia y miremos una película o una serie, algo. No hay nada. Todas son, al principio aparece, ahí ustedes le dan play y le aparece, esto tiene depravación, sexo, droga, violencia, homosexualismo. Y hermanos, ¿cómo nos podemos complacer viendo esas series? ¿Cómo nos podemos complacer viendo eso, hermanos? No nos podemos amoldar a este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, uno de mis versículos favoritos. Romanos 12, 2. Yo creo que más de uno lo conoce, ¿cierto? No os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Bueno, ahí más o menos lo dijimos, ¿cierto? Muy bien. Y ya hemos aprendido, aquí en este versículo vemos dos cosas. Una, que tenemos que hacer nosotros. Y dos, que hace Dios por nosotros.
La primera que debemos hacer nosotros, como empieza, no conformarnos. No tomar la forma, hace referencia, no querer parecernos. A veces pareciera que nosotros, no sé, queremos parecernos al mundo, pero es que mira, el mundo, allá ellos hacen esto, ellos tienen fiestas, ellos salen, hacen esto, se divierten, participan de X o Y. ¿Qué nos dice la palabra, hermanos? Que no nos debemos querer parecer a eso, ¿sí? Yo no me debo querer parecer al mundo. Habla de no amoldarme, habla de no conformarme al mismo patrón. Esto era algo que estaban haciendo los romanos, ¿sí? Los romanos se estaban conformando al mundo y Pablo les dice, paren, deténganse, no busquen conformarse a este mundo, ¿sí? Debe haber un deseo interno. ¿Tienes ese deseo interno, hermano y hermana? De no querer parecerte a este mundo, de no querer participar en lo que hace este mundo. Esa es una pregunta que nos debemos hacer nosotros. Dice, no os conforméis a este siglo. Cuando dice siglo, habla de una palabra en el original que es edad, que habla de periodo de tiempo. Está diciendo, no se conformen a este periodo de tiempo, que es corto, primero que todo, es muy corto, ¿sí? No nos conformemos a este periodo de tiempo, porque va a venir otro periodo de tiempo, que sí nos debemos conformar a ese otro periodo de tiempo, que es el periodo de tiempo en el que Jesús va a reinar y estará acá en medio de su pueblo, reinando con justicia, y nos sujetaremos a Él voluntariamente, y Él será nuestro Rey, y habrá justicia como nunca la ha habido en la tierra. Debemos, como ciudadanos del cielo, como ciudadanos de ese momento, ¿sí? Debemos comportarnos de esa manera, no querer conformarnos a este siglo, porque el mundo nos presiona, hermanos, ¿sí o no? Hay una presión horrible alrededor de nosotros que nos enseña el materialismo, que nos enseña la perversión sexual, que nos enseña la deshonestidad, que nos enseña alejarnos de Dios, en otras palabras. Y hay una presión todos los días. Y si nosotros, hermanos, no estamos firmes, no queriendo conformarnos a este siglo, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar arrastrados, ¿sí? No nos vamos a dar ni siquiera cuenta en qué momento terminamos completamente arrastrados, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque varios de los que estamos acá hemos estado por varios años firmes, ¿sí? Y gracias a Dios por eso. Pero hay unos que no, que fueron arrastrados, hermanos. No busquemos conformarnos a este siglo, hermanos. Y ahí viene lo que hace el Espíritu Santo. No nos conformemos a este siglo, sino transformados, ¿sí? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? Ese lo hace, esa parte difícil, que uno dice, yo no puedo cambiar. O sea, yo por más que me esfuerce con mi pensamiento, con mis filosofías, con mis fuerzas, yo no voy a poder cambiar. Ni ustedes van a poder cambiar, ténganlo por seguro, porque nuestra naturaleza es que caída y con tendencia al mal, no tendencia al bien, tendencia al mal, ¿sí? Entonces, por medio de nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer, hermanos. Pero el Espíritu Santo lo hace, Él nos transforma, ¿sí? Transformados habla de metamorfosis, es lo que habla en el original. ¿Qué es la metamorfosis? Desde nacimiento hasta la madurez, ¿cierto? Ese proceso de transformación, ¿cierto? Que, como bien lo digo, es un proceso y no un evento, ¿sí? Eso es un proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos empieza a transformar y lo hace por medio de renovar nuestro entendimiento. Me acuerdo de cuando yo empecé a asistir a la iglesia, me decían, eso es un lavadero de cerebro. ¿Se escucharon eso? Ya le van a lavar el cerebro. Yo creo que me lo lavaron, me lo desinfectaron, me lo dejaron, bueno, todavía me lo tiene que seguir desinfectando el Señor, ¿sí? Pero de verdad, y fue un excelente lavado de cerebro, hermano. Necesitaba esa lavadita, ¿sí?
Y necesitábamos todos nosotros esa lavada de cerebro, de verdad. En el buen sentido, ¿no? Porque eso también tiene una connotación negativa. En el buen sentido. Porque todo empieza desde la mente, hermano. ¿Sí? Hay un dicho que dice, tú eres lo que comes. La palabra dice, tú eres lo que piensas. ¿Sí? Porque todo empieza por acá. Todo lo que usted hace empieza por su entendimiento, por su mente. ¿Sí? Y el Espíritu Santo va a renovar nuestra mente, es lo que está diciendo aquí la palabra. Va a renovar nuestra mente. Eso habla de ajustar nuestra visión. Una visión moral, espiritual y un pensamiento conforme a la mente de Dios para poder transformarnos. Tito capítulo 3 versículo 5. Tito 3:5 dice lo siguiente, hermanos: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la ¿qué? La renovación del Espíritu Santo. Él nos regenera y nos renueva, la renovación del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero esta palabra en el original, ¿saben qué también implica? Disposición. ¿Sí? Claro, es algo que el Espíritu Santo va a hacer, que va a transformar, que va a cambiar. Usted no se va a dar ni cuenta. Yo cuando empecé, si bien yo empecé a una edad temprana, digámoslo así, en el Evangelio más o menos a los 15 años le pongo yo, también había empezado una vida de promiscuidad, por decirlo así, o de desenfreno, de desorden, también a muy temprana edad. Bueno, perdón, la palabra promiscuidad no es la palabra correcta. Una vida de trago, también de fiestas, de música, de novias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y yo de verdad decía en mí, yo no puedo cambiar. Porque mi carne me seguía jalando y me seguía llevando y me seguía como un imán. Pero yo tenía disposición de cambiar. Y la palabra empezó a obrar en mi vida de tal manera que de un momento a otro yo ya no sentía esas mismas ganas de estar en una fiesta, de estar tomando, de estar... No, o sea, eso es un milagro de Dios, eso es una obra del Espíritu Santo. Le quita eso y usted ya no tiene ese deseo. ¿Sí? Que solo es posible en Dios, hermanos. Que solo es posible en Dios. ¿Sí? Entonces debe haber una disposición también de mi parte. Eso implica también, cuando dice renovar, implica también una buena disposición. El Espíritu Santo nos cambia en la medida que nosotros se lo permitimos, en la medida en que nosotros leemos su palabra. ¿Cómo nos va a cambiar Dios si no leemos su palabra, por ejemplo? Así que hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla y hay que meditarla. Eso habla de disposición. Eso habla de disposición de parte del creyente también. Y dice, ¿cómo es que dice el versículo? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena y perfecta, gracias mi hermano. Cuando dice para que puedan comprobar, es decir, para que podamos examinar, para que podamos discernir, para que podamos distinguir cuál es la voluntad de Dios. Una pregunta que todos nos hacemos: ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Amén. Pero aquí nos está diciendo que cuando el Espíritu Santo no nos queremos amoldar a este mundo, el Espíritu Santo nos empieza a transformar, nos empieza a renovar nuestra mente. Eso hace que nosotros podamos comprobar, discernir cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros debemos tomar una decisión importante en nuestra vida, vamos al Señor y le decimos: Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Quiero hacerla a la manera tuya, no a mi manera. ¿Sí? Y tenemos esa mente renovada, que vamos a podernos dar cuenta cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Agradable y perfecta. Vamos a poder discernir lo malo de lo bueno.
qué es voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios. Pero no solo eso, hermanos, vamos a poder darnos cuenta que estar en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, es lo mejor, es la mejor versión de la vida. ¿Sí? Y lo digo porque lo he vivido. Y yo sé que usted también lo ha vivido. Se ha dado cuenta que hacer la voluntad de Dios es vivir la vida abundante, es vivir la vida. La mala versión de la vida, ¿sabe cuál es? Es la que toma las cosas que Dios ha dado y las tergiversa. Esa es la mala versión de la vida. La buena versión de la vida es coger las cosas que Dios nos ha dado, que nos ha permitido tener, y usarlas para lo que son y en los límites que son y de acuerdo a las normas de Dios. Y eso es la mejor vida que podemos tener, hermanos. Muy bien, no sigo hablando de este tema, sino me algo porque ya voy para 1 hora. Vamos a ver algunos ejemplos de qué es dejar de hacer lo malo. ¿Sí? Sabemos que debemos no conformarnos, dejar que el Espíritu Santo nos renueve, etcétera, pero vamos a ver algunos ejemplos de qué es hacer lo malo. Romanos capítulo 13. Si usted, hermano, o yo, alguna vez me ven comportándome de esta manera, exhórtenme. Y también esperen exhortación de nosotros si los vemos comportándose de esta manera. Romanos 13:13. 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor. Vuelve y nos toca el tema, ¿no? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces dice, andemos honestamente, es la misma palabra de adecuadamente, apropiadamente según nuestra naturaleza y nacionalidad. Y lo primero que, estas partes las podemos dividir en 3. Lo primero, glotonerías y borracheras. Esto habla de excesos, ¿sí? Habla de excesos. La palabra glotonerías, estuve indagando un poquitico, habla de fiestas o de bacanales, ¿sí? Que en las cuales hay todo tipo de exceso. De hecho, cuando habla de borracheras ahí, implica hasta intoxicarse. Excesos, hermanos, ¿sí? De hecho, yo nunca lo hice, pero sí escuché, no, es que está hospitalizado porque se intoxicó, porque estaba en una fiesta y revolvió trago y no sé qué, ¿sí? Excesos, ¿sí? Excesos de trago, excesos de droga, excesos de inmoralidad sexual. La palabra glotonerías también habla de orgías en otros pasajes de la palabra. Excesos. Alguno tal vez se acerca y pregunta, pastor, ¿será que yo puedo ir a una discoteca? Yo me pregunto, ¿quieres entrar a un lugar donde está este tipo de cosas? Debería repugnarnos. Porque en esos lugares, hermanos, miren lo que sigue hablando. No glotonerías ni borracheras, que habla de excesos, lujurias y lascivia. Esto habla de la parte sexual. Y la lujuria y la lascivia se definen como un desenfreno sexual, hermanos, como un libertinaje, homosexualismo, prostitución, mente sin sensibilidad alguna. Un taxista que me hablaba de cómo él recogía gente en la 19, en el Santa Fe, aquí en el centro, y me contó una historia que la verdad me conmovió, porque era un man que lo tuvo que recoger en un lugar de esos y salió con una niña drogada para abusar de ella, lógicamente. No, lléveme al hotel de no sé qué. Aquí en Bogotá, hermanos. Y eso que a mí eso me aterra, no sé a usted, eso le perturba, hermanos. Pero esas y cosas peores hay. Un video que me apareció en Facebook haciendo la entrevista a una prostituta, y ella llevaba a su hija. Y mientras ella iba, dejaba a su hija con otra, mientras tanto, y venía y otra vez llegaba a su hija, hermanos. A mí, de verdad, yo
alcancé a botar la lágrima, hermanos, porque yo tengo una hija. Ay. El punto, hermanos, esta perversión de esta sociedad es demasiado, hermanos. El mundo necesita de Dios. Y nosotros como iglesia debemos estar preparados para presentar el evangelio, hermanos, porque esa gente está muriendo en su pecado. Y está muriendo, y va a morir eternamente en su pecado, si no se arrepiente. Es duro, hermanos. Pero miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 19. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a ese desenfreno sexual, para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Incesto, zoofilia, tantas aberraciones que hay. En otras palabras, Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes recuerdan en Génesis capítulo 19 esa escena tan horrible? Llegan ángeles de Dios a la casa de Lot. Y dice la palabra que alrededor de esa casa vinieron hombres, de viejos y jóvenes, y diciendo quiero tener sexo con ellos. ¿Y qué hace Lot? No, con ellos no, le entrego a mis hijas que son vírgenes. Por eso los últimos tiempos van a ser como Sodoma y Gomorra, hermanos. Y esos tiempos los estamos viviendo hoy. Tal vez nosotros no nos damos cuenta, no estamos tan inmersos en ese ambiente tan negativo, tan pesado, tan oscuro, hermanos. Pero es una realidad. Y eso, de verdad, cuando yo preparaba esto, me ardía el corazón de llevar el evangelio. De que llevemos el evangelio, hermanos. Estamos muy cómodos, hermanos. Y tenemos la cura a ese cáncer del pecado. Y no la quedamos. Y lo siguiente que habla en Romanos, habla de esos temas de glotonerías, borracheras, excesos, de la parte sexual. Romanos 13 dice en la siguiente división, no en contiendas y envidias. ¿Sí? Nosotros como miembros de esta iglesia, hermanos, no queremos vernos en medio de contiendas ni envidias, ¿sí? Contiendas y envidias que se derivan en murmuración, en chismes, en ser entrometidos, en utilizar palabras y hablar cosas que no son de edificación, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8, dice, así que por cierto ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Sí? Aquí habla de problemas que estaban teniendo los hermanos en Corinto. ¿Y saben qué decían los hermanos en Corinto? Lo demando, lo voy a poner una caución y lo voy a demandar ante las autoridades. Y Pablo les dice, ¿ustedes qué hacen llevando estos temas a los tribunales? Porque más bien ustedes son hijos de Dios de verdad, no tienen un Espíritu Santo pues para que los guíe a una misma mente, a un mismo parecer y se puedan perdonar y reconciliar. ¿Qué vergüenza ir a un juzgado, a un CAI, a decir es que mi hermano de la iglesia me dijo esto, me calumnió? ¡Qué vergüenza! Además, la palabra dice porque nosotros los vamos a juzgar es a ellos. Bueno, habla de los ángeles, segunda venida, etc. ¿Qué hacemos? ¡Qué vergüenza! ¿Sí? Porque más bien no sufrís el agravio. ¿Sí? Porque más bien no es mejor ser perjudicado y sufrir pérdida. A mí me pasó un día
con un hermano lastimosamente, ¿sí? Que me engañó, me faltó, etc. Yo no iba a poner, yo podía haberlo demandado, yo que me iba a poner a demandar. El Señor sabe, además el Señor venga también, ¿no? El Señor es vengador. Lo dejo al que juzga justamente. Pero entonces nosotros a veces nos metemos en contiendas que derivan en chismes, murmuraciones, y eso hace daño a la iglesia, hermanos. Eso afecta a la iglesia, y espere una exhortación de nuestra parte con mucho amor, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 5, Primera de Pedro 4, 15, Primera de Pedro 4, 15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse, ¿qué? En lo ajeno. Por entrometerse en lo ajeno. Primera de Timoteo 5:13. Aquí está hablando de las viudas. 5:13 dice, y también, hablando de las viudas malas, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también, ¿qué? Chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Sí? Aquí habla de las mujeres, ¿no? Porque cada uno tiene sus luchas, ¿no? Lastimosamente, las hermanas a veces pueden caer en eso. No quiere decir que los hermanos no, hay hermanos chismosos también, entremetidos, ¿sí? Nosotros también podemos caer en eso, pero es un pecado que lastimosamente se ve más en las mujeres. Con amor y respeto se los digo, con toda, ¿sí? Limpia conciencia, no acusándolas, ¿sí? Pero pasa, ¿sí? Chismosa habla de parlanchina o de parlanchino, de palabrero. Somos ciudadanos del cielo, hermanos. No debemos andar como en el mundo, si es así. Las mujeres, muchas mujeres o incluso hombres se reúnen y se unen aquí a chismear, a hablar mal, a mirar, y mire, es que si vio ese cambio de casa, uy, si vio el nuevo novio que tiene, uy, no es que, y chismen, y parlen, y palabrerías, y etcétera. Somos ciudadanos del cielo. Y no nos debemos parecer al mundo. ¿Sí me están siguiendo? No nos debemos parecer al mundo en ese aspecto. Santiago capítulo 4 versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Sí? La murmuración habla de difamar, habla de difamar, habla de hablar mal o de hablar en contra. Habla también de calumniar. Yo me ponía a pensar, ¿quién es el calumniador? ¿A quién nos estamos poniendo al nivel? Si estamos calumniando, ¿de Satanás? ¿De Satanás? ¿Sí? Hablar mal, hablar en contra, difamar, eso no se debe ver en medio de la congregación. Dice, el que murmura y el que juzga, ¿sí? Juzga, habla, no quiere decir que nosotros no podamos exhortar a un hermano porque está haciendo las cosas mal, ¿sí? Esto está hablando de juzgar injustamente, juzgar por las apariencias, juzgar hipócritamente, o juzgar con mentiras, peor todavía, sino de juzgar, la palabra nos enseña en Juan capítulo 7, juzgar con justo juicio. Dice, no juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Cuando uno juzga con justo juicio es porque está juzgando con base a la palabra. Ya aprendimos a cómo exhortar hace 8 días. Con base a la palabra, en amor, pero también en verdad. ¿Sí? Porque algunos dicen, ay, ¿usted por qué me juzga? Y Jesús dijo, no juzguéis, porque si juzgáis con la misma vara que juzgáis, vas a ser juzgado. La Biblia dice que no juzguéis. Sí, pero anteriormente Jesucristo había hablado de los falsos profetas,
de los que no dan buenos frutos, de no echar las perlas a los cerdos. Estaba lanzando un juicio. El problema es que malinterpretamos eso para que no nos juzguen porque nos sentimos atacados. Pero cuando habla de juzgar con justo juicio. Sí hay que juzgar, pero con justo juicio, no según las apariencias. ¿Sí? Porque el que juzga injustamente no está amando al hermano. ¿Y qué nos dice la ley de Cristo? Que nos amemos. Entonces yo no estoy cumpliendo la ley, sino que la estoy juzgando. No la estoy considerando como importante y me estoy volviendo juez de la ley. ¿Sí me hago entender? A eso hace referencia en Santiago. Así que, hermanos, no debemos estar queriendo parecernos a este mundo. Ya hablamos de todos estos aspectos, algunos ejemplos. Dice la palabra, lo que hagamos, que sea ¿para qué? Para la gloria de Dios. Alguno de ustedes se puede preguntar, venga, ¿puedo tomarme una cerveza? ¿Puedo fumar un cigarrillo? ¿Puedo frecuentar tal lugar? ¿Puedo hacer tal cosa? Colosenses capítulo 3, versículo 17. Aquí hay un principio muy básico, hermanos. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra, aquí también habla de lo que hablamos, nuestras conversaciones, o de hecho, hacerlo todo, ¿qué? ¿Usted puede hablar en contra de un hermano en el nombre del Señor? Todo lo que hagamos en el nombre del Señor. Yo me debo preguntar, venga, ¿esto lo puedo hacer en el nombre del Señor? Sí, ok, lo hago. ¿Esto lo puedo hacer en el nombre del Señor? No, entonces no lo hago. Sencillo. ¿Sí? Comprobando lo que es agradable al Señor, dice también Efesios 5:10. Y la última parte, hermanos, ya para terminar, esta parte no es larga, esta parte es corta. Entonces hablábamos de dejar de hacer lo malo, ¿cierto? Hablamos de no querer parecernos a este mundo, ¿sí? Estas son subdivisiones. Y la segunda división es, nosotros no podemos vivir por la autocomplacencia, por la autoindulgencia y por la flojera espiritual, ¿sí? Son muchos puntos, hermanos, pero solo tengo que resumir estos, hermanos, de acuerdo también a lo que el Señor me habló y me mostró, ¿sí? Ahora usted se puede preguntar, ¿qué es autoindulgencia? ¿Qué es autocomplacencia? Los psicólogos de pronto pueden saber, de pronto otras personas no, yo tuve que investigarlo también. Nosotros a veces como cristianos caemos en un error, hermanos, que se llama, podríamos también traducirlo como en estar relajados, ¿sí? O como en estar satisfechos, tranquilos con lo que estamos haciendo, ¿sí? Cuando hablo de autoindulgencia o de autocomplacencia, es que yo digo, como estoy bien. Y me desentiendo de mis responsabilidades espirituales, ¿sí? O sea, quedo en mi zona también lo ponemos como zona de confort, ¿no? Me quedo en mi zona de confort, ¿sí? La autoindulgencia también habla como de autocompasión, ¿sí? Como de, no, yo no puedo seguir a Cristo porque no, esto es muy duro. Es que si usted supiera, hermano, por lo que yo paso, si usted supiera mi vida, si usted supiera mi contexto, si usted supiera, y entonces como que me compadezco y autoconsuelo con tal de justificarme y no hacer nada al respecto. ¿Sí me hago entender? ¿Y eso qué genera? Pereza y flojera espiritual. El cristiano y el miembro de la Iglesia La Serena no debe caracterizarse por eso, hermanos. No quiere decir que seamos perfectos, pero sí queremos madurar, mejorar en ese aspecto, ¿sí? Veamos lo que nos dice 1 de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego, vuelve y unimos el tema del principio, como a extranjeros y peregrinos, ¿cierto? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿sí? Que batallan contra el alma, ¿sí? Está hablando que nos abstengamos, ¿sí? O sea, que nos apartemos, que nos distanciemos de los deseos carnales. ¿Eso habla de quedarnos quietos o de ser pasivos?
No, todo lo contrario. Nos habla de ser activos, de estar alertas, de estar pendientes, ¿cierto? Yo me voy a alejar, yo me voy a abstener, hermanos. Por eso la palabra nos llama soldados, ¿sí? Soldados. Ahí en 1 Timoteo 2:3, lo tenía en la mente y se me fue. Segunda de Timoteo, 2:3. Dice, tú pues sufre penalidades, ¿como qué? Como buen soldado. No podemos quedarnos quietos, pasivos, flojos, autocomplaciéndonos, estando en nuestra zona de confort. No, somos soldados y debemos sufrir. Habla de sufrir también, sufrir penalidades. ¿Un soldado se abstiene de cosas? Claro, un soldado o un atleta, ¿se abstiene de cosas? Claro que sí. Los soldados deben mantenerse en hacer ejercicio, mantenerse activos, que puedan correr en caso de algo. ¿Se imaginan un soldado que no se abstenga y que se la pase comiendo y todo barrigón? Y llega un ladrón y va a cogerlo y se cae porque está muy gordito. ¿Sí? O un atleta también, ¿sí? O sea, la palabra no está hablando de que nos quedemos quietos, sino de estar haciendo algo, hermanos, ¿sí? Como soldados de Jesucristo. Ahí en primera de Pedro 2:11, donde estábamos, dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan. ¿Saben qué quiere decir batallar? Despliegan un ejército. Hermanos, yo creo que ustedes y yo lo hemos presenciado, que la batalla contra el pecado no es fácil. Contra la corriente de este mundo no es fácil. Es como un ejército completo en contra de nosotros. Y uno se siente así chiquitico, ¿sí? Por eso, hermanos, somos soldados. No debemos ser flojos espiritualmente. Debemos adquirir disciplinas, lectura, oración, congregación, discipularnos, ¿sí? Sufrir, llevar nuestra cruz, también habla de abnegación, de todos esos deseos malvados y pecaminosos que nos rodean. Primera de Corintios 9, vamos a un ejemplo de Pablo. Primera de Corintios capítulo 9. El versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ¿de todo qué? Se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, no como a la loca, como al aire. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿sí? Aquí lo que Pablo está diciendo es, yo corro la carrera como si la fuera a ganar, no por una corona incorruptible como las que dan aquí en este mundo, sino por una incorruptible que el Señor nos da, eterna. Y dice, si es necesario, dice Pablo aquí, yo me golpeo. En el original habla de abofetearse, ¿sí? Si es necesario yo en mi vida coger y abofetearme. Perdón por ser tan gráfico, hermanos, pero creo que así les queda más claro. Sí, hermanos. Porque llega el momento de tentación, nos rodea el momento de tentación y nosotros parecemos como niñitos débiles ahí que no podemos hacer nada. No, yo voy a decir, no me voy a dejar dominar, me abofeteo, me golpeo, lo que tenga que hacer. Dice la palabra ahí que pongo en servidumbre mi cuerpo, es decir, lo domino, no en mis fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo, pidiéndolo, intercediendo en oración, ¿sí? Lo subyugo, lo domino.
No sea que yo venga a ser un heraldo, el que hablo, el que enseño y termine a ser eliminado. ¿Sí? Termine siendo eliminado. Aquí no habla de salvación, sino habla de perderse unos galardones, una corona que el Señor nos quiere dar si permanecemos fieles y corremos nuestra carrera fielmente. Habla de pasión, no habla de autocomplacencia, de autoindulgencia y flojera espiritual. Habla de una pasión y de un fervor por el Señor, hermanos. Me encantó lo que dijo un predicador, Tony Evans: solo una pasión en tu vida merece tu compromiso y búsqueda total: amar a Cristo y servirle. ¿Sí? Porque ¿para qué trabajar por lo otro que perece, que se desvanece, que es engañoso, que nos quita la paz? Solo hay algo que debemos meterle la ficha, hermanos. Se llama Dios, conocerle, obedecerle y servirle. Para que no seamos descalificados del premio, abandonando la carrera, corriendo la dirección equivocada o infringiendo las reglas. Corre para ganar. Corre para ganar, hermano. ¿Usted corre para ganar su vida cristiana o corre porque tiene que correr? Terminamos con Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Hermanos, todas esas exhortaciones, hermanos, que les hacemos a ustedes como futuros miembros de la iglesia, hermanos, son oraciones, no solo son exhortaciones, son oraciones también por ustedes. Pablo oró por la santidad de los tesalonicenses. Él intercedió por ellos y dijo: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros oramos por ustedes, hermanos, por su santidad, por su compromiso, para que cuando venga el Señor, como dice aquí, el Señor va a cumplir su tarea de santificarnos. ¿Sí? Él lo que comienza lo termina. La buena obra que comenzó en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Y nos va a santificar completamente porque nos va a dar un cuerpo glorificado y vamos a estar en su reino. ¿Sí? Pero mientras estamos en este mundo, nuestra oración, hermanos, es que ustedes y yo nos santifiquemos, hermanos. Como decía Cris, la voluntad del Señor es que vuestra santificación. ¿Sí? Para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo no estemos avergonzados. ¿Sí? Ahí habla de que podamos levantar nuestro rostro, que podamos estar confiados, ¿sí? De que hicimos las cosas bien, de que servimos a nuestro Señor de corazón, de lo que más pudimos. Y para eso nos necesitamos como iglesia, hermanos, también, como iglesia local, ¿sí? Hebreos capítulo 12. Ya este es el último versículo, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 14. Tal vez hoy estás desanimado, te invito a que retomes. A que retomes con el Señor. Allí en Hebreos 12:12, Hebreos 12:12 dice: bueno, ya, levanten sus manos caídas, levanten esas rodillas paralizadas, hagan sendas derechas para sus pies. Lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Termino animándoles, hermanos. ¿Sí? Tal vez caímos, tal vez nos alejamos, íbamos en esa carrera, cogimos por donde no era, nos detuvimos. Bueno, ya, hoy, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Sí? Levantemos esas manos, levantemos esas piernas, ejercitémonos nuevamente y vamos a retomar con nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro anhelo, hermanos. Ese es nuestro anhelo. Y con esto terminamos esta primera parte. Iglesia, vamos a orar. Bueno, Señor, en esta mañana nos has hablado tantas cosas, Padre. Gracias por permitirme, Señor, compartir lo que tú quisiste, Señor. Nos hablaste de muchas cosas en esta mañana, Señor, y tal vez nos llevamos cosas en nuestro corazón, en nuestra mente.
Y mi oración, Señor, en esta mañana es para que todos, como hermanos, como futura membresía bíblica, Señor, podamos unirnos, podamos exhortarnos, podamos colaborar los unos con los otros, podamos crecer espiritualmente, que entre nosotros nos cuidemos las espaldas como un ejército, Señor. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos a este mundo, a no andar en borracheras, en glotonerías, en lascivias, en inmundicias, en murmuraciones, chismes. Tantas cosas, Señor, que no debemos ya estar, porque nos hemos despojado de ese viejo hombre, nos hemos puesto ropa de santidad, de amor, de paciencia, Señor, que tú nos has dado, Señor. Señor, somos ciudadanos del cielo y a veces no lo entendemos ni lo vivimos, Padre. Yo te ruego que tome nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a entender, Señor. Para que podamos reflejar, Señor, al mundo tu palabra, tu evangelio. Para que podamos vivir en paz como hermanos. Para que podamos hacer tu voluntad. Si hemos fallado, Señor, perdónanos, Padre. Seguramente hemos fallado. Y queremos retomar, Señor. Queremos volver al camino. Queremos vivir la mejor versión de la vida, que es haciendo tu voluntad, Señor. Hoy nos sometemos a ti, a tu palabra y a tu Santo Espíritu. Y queremos caminar contigo, Señor, marchar hombro a hombro. Pongo en tus manos, Señor, a cada hermano, Señor, sus necesidades, sus luchas, sus tentaciones, Señor. Esta semana que empieza, que estas palabras no se olviden, Señor, que tu palabra, Señor, no se olvide entre la semana. Que pueda estar en nuestros corazones, Señor, haciendo el efecto transformador y renovador que hace tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, como iglesia, en Cristo Jesús. Amén.